la acusación popular que encabeza el Partido Popular quería que fuera a la cárcel Ábalos. Finalmente esto no ha ocurrido. ¿Por qué? Es la segunda derrota del Partido Popular, porque el Partido Popular coordina las acusaciones populares. Como es el primero que se presentó en el caso, en el Supremo, el juez le dio la potestad de coordinar y encabezar las acusaciones populares. Y el Partido Popular, lógicamente, quería hoy un nuevo espectáculo: el envío de Koldo y de Ábalos, y de Koldo a la cárcel. El juez Puente ha explicado que no ha variado la situación, que el informe de la UCO no supone un cambio de la situación. Lo que para media España derechista y ultraderechista exige la dimisión del presidente de gobierno, para el juez Puente no, y no le envió a la cárcel, y no le envió ni a Koldo ni a Ábalos, ni a Koldo. Quiere decirse que no le da tanta importancia de momento el juez Puente, o por lo menos no es para el juez Puente una pieza de jaque mate el informe de la UCO del 5 de junio. Y entonces esto ya había ocurrido con una petición hace 10 días del Partido Popular, de la acusación popular en el procedimiento, donde pedían que se registrara el despacho de Santos en Ferraz, en la sede del PSOE. Esto no lo autorizó, solo autorizó el clonado del correo electrónico. Tampoco ha autorizado lo que pedía el Partido Popular, la acusación del Partido Popular, que es el registro de tu domicilio particular. No lo autorizó. El PP tiene un problema, y es que está tratando de cabalgar sobre este informe de la UCO, sacándole, exprimiéndole como un limón, y no lo consigue. Claves. Bueno, yo creo que la declaración de Ábalos hoy sigue en la línea de negar su participación en mordidas, de negar su participación en adjudicaciones, que no era su función, y lo único que yo diría que está muy claro de lo que declaró es que Santos Cerdán no pintaba nada en el Ministerio de Transporte. Entonces, esto me parece relevante. Mi pregunta es, supongamos que Santos Cerdán, que se le está investigando el patrimonio, sus cuentas bancarias, que probablemente, aunque el juez todavía no lo ha autorizado, sea objeto de un registro en su casa y en el partido, porque en el partido tampoco han registrado su despacho, y no encuentran nada. Que la pista de la pasta no existe. ¿A dónde hemos llegado con la UCO? Alberto Fernández, Ernesto Ekaizer. Alberto. Bueno, lo primero que a mí me llama la atención de hoy es ese yo no sé, yo no he estado, no me consta, no me reconozco en esas grabaciones, que yo creo que, en fin, a estas alturas de la película no nos creemos ninguno, pero sí que creo que desde luego el papel de Santos Cerdán va a ser muy importante su declaración en los próximos días, y ahí yo creo yo creo que el lunes precisamente lo que diga o deje de decir Santos Cerdán nos va a dar muchas claves de cuál era realmente su papel dentro de la trama de corrupción que se está investigando en este momento. Ernesto. Y yo te voy a decir lo que previsiblemente dirá el señor Cerdán. El señor Cerdán se va a declarar inocente y va a declarar que no se ha beneficiado para nada de ninguna mordida, que revisen sus cuentas, que ya a esta altura del partido las están revisando, y si no encuentran nada, vuelvo a preguntar, ¿qué pasa? Nos estamos jugando ahora mismo el futuro de un gobierno con lo que puede tener en sus manos Ábalos, Koldo. Yo creo que nos estamos jugando el propio sistema democrático. A mí me complace mucho haber escuchado algo que ha dicho, porque es muy pertinente, sobre hasta dónde llega la OCU. Porque claro, yo me preguntaría cómo, qué, para qué llegan los informes a periodistas, políticos, medios de comunicación y en parte solo a los jueces. Es muy importante, por tanto, y muy pertinente el interrogante que nos plantea sobre este asunto. Bueno, Ekaizer, naturalmente. No, es que me refería al tema de las delaciones de teléfonos y datos personales que violan la legislación vigente de protección de datos y que son una salvajada.
Yo quería decir que el Partido Popular y Vox han creado una dinámica que yo lo titularía "el fin justifica los medios". ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que, a partir del informe de la UCO, carta blanca para voltear al gobierno. Que cada uno participe con lo que pueda. Y este hacker, pues participa en lo que puede, sembrando, digamos, la delación y urgiendo a la gente que utilice esos datos para atacar a personas del gobierno, políticos o gente que trata de explicar las cosas objetivamente. El fin justifica los medios. Eso es Aznar, eso es Rajoy, eso es Feijóo. Bueno, se está refiriendo a ese hacker que está difundiendo datos sensibles de periodistas, de políticos. Bueno, que un informe de la UCO tiene valor probatorio, ni tiene valor, ni es la instrucción de un caso, es solamente un informe de la Policía Judicial. Y cuando eso llega a un juez, 90 páginas, con audios. Sí, pero cuando llegue a un juez y el juez lo valide todo, porque al final estamos en un sistema garantista y un Estado de derecho, y un juez es el que tiene la capacidad, en este caso, tan solo de instruir. O sea, la Guardia Civil no instruye. A ver si nos lo metemos en la cabeza. Totalmente de acuerdo contigo cuando se critican a jueces. Periodistas por ahí, como si la UCO hubiera ya condenado a quien fuere y lo hubiera juzgado. No, sus informes irán a un juez. Y el juez podrá decir, incluso hasta tirar el informe a la papelera, porque no será el primer informe de la UCO que un juez lo ha tirado a la papelera. Manipularon las primarias del PSOE. Ojo, porque pueden haberse adulterado las elecciones generales o pueden adulterarse. Una majadería. Ya, pero hay gente que se lo puede creer. Esto está corriendo como la pólvora. Claro que se lo cree la gente, porque al final hemos construido entre todo un país así, de crédulos y de que gente que se cree la que dice algo, una majadería como la que acaba de decir este señor, que un día fue presidente del gobierno. Es acabar con el sanchismo. Es el primer ministro europeo que ha cometido todas las corrupciones posibles. Corrupción económica, corrupción política, corrupción moral y corrupción familiar. Y convertirse en el presidente rodeado de mayor corrupción de la historia de España. ¿Es este el presidente rodeado de mayor corrupción de la historia de España? Lo digo porque quedan pendientes asuntos como Gürtel, Púnica, Lezo, etcétera. Javier, Marta, Javier. No es verdad, este hombre se suelta la lengua cuando está delante de un micrófono y dice cosas que yo creo que sus asesores le deberían de pedir un poco de contención. Y no se puede decir la cantidad de cosas que acaba de decir cuando el único presidente que ha acabado fuera de un gobierno por una moción de censura y por corrupción ha sido precisamente un presidente suyo. O sea, por tanto, que espere un poquito. A lo mejor resulta que Pedro Sánchez le gana, pero de momento no le ha ganado. Y no se puede vertir esa cantidad de basura ideológica y discursiva que acaba de decir este señor, que aspira a ser presidente del gobierno. Por favor, un poco de educación, aquí, digamos, democrática. Yo creo que es fruto de su propia indigencia política. Es que son muy cortitos. Y no se fían ni de sus encuestas. Porque si se fiaran de sus encuestas y se fiaran de todo el trabajo que están haciendo en las cloacas del Estado, estarían tranquilos esperando que cayera la breva o esperando que cayera unas elecciones electorales. Pero están nerviosos porque no se creen ni sus mismas cosas. Hombre, que este señor diga que está orgulloso de sus ministros solo significa una cosa, que es de la misma manera. Es decir, son los dos iguales. Y por cierto, el señor Feijóo, cuando dice y relaciona una cosa con la otra con tanta facilidad, cuidado, no vaya a ser que también se relacione la defenestración de Casado con la suya propia. O sea, porque cuando a uno le tiran por la ventana, al otro lo pueden tirar también. O sea, que tenga cuidadito. Está navegando entre dos aguas, ¿no? Que es el agua fue el único que vio armas de destrucción masiva en Irak. Bueno, él y Bush. No, pero después los demás se replegaron. Dijeron, no, exactamente no fue así. Y algunos hasta han pedido perdón, pero el señor Aznar ni ha pedido perdón ni ha rectificado. Por hecho que se manipularon todas las primarias, Javier Aroca, Alberto. Sí, pero, y luego de ahí dice, ¿y por qué no? Y siembra la duda sobre el resultado electoral de las generales. Ya la consecuencia que él saca es absolutamente temeraria y
bueno, iba a decir indigna de un expresidente del gobierno, pero él tiene su ascendiente y le damos la importancia que... Por ojo con las primarias, en los audios hablaba de 2 papeletas, se lo lleva que se está... Pero por eso precisamente, porque como un presidente, una persona que ha sido presidente del gobierno, trabaje con esa trivialidad, con esa superficialidad, además sacando consecuencias de una cosa que no se ha demostrado y que no ha influido para nada, y que lo saque y saque como con consecuencia de eso el que las elecciones se pueden ser manipuladas. Yo creo que es una persona que debería de no tener tanta consideración en el debate público ni en la conversación democrática. Ya, pero mucha gente le crea. Ya lo sé, pero por eso tenemos... Y lanzar esta idea, ¿hasta qué punto es peligroso? Pregunto, poner en duda absolutamente peligrosa. Por eso creo, Jesús, que los que tenemos la oportunidad de ponernos delante de una cámara y de un micrófono, tenemos que ser sobre todo demócratas y rechazar este tipo de cosas. Después de las elecciones que la gane el que el pueblo le apoye, pero introducir en el lenguaje público, en la conversación pública, en la reflexión pública, este tipo de mensajes, como lo que está haciendo este señor y algunos de sus parientes morales, me parece absolutamente antidemocrático. Que están filtrando, ponen en grupos de Telegram, estos como de Alvise y tal, el teléfono, el DNI, tienen mi DNI, ponen el teléfono, se creen que nos van a callar así. Son previsibles. A la extrema derecha se le nota como los cochinos por los andares. Y con respeto a los cochinos. Claro, con respeto, y sobre todo si son de Jabugo y de mi tierra. Y de Soria ni te cuento. Bueno, pero que se les nota mucho, son comportamientos atávicos que tienen este tipo de gente, invasión de la intimidad, desprecio de la vida privada, amenaza constante, en fin, no es nada extraordinario lo que quiero decir con esto. Lo que es extraordinario es que la derecha asuma el discurso de la extrema derecha y del fascismo. Eso sí que es extraordinario. Y además nada más que pasa en España, porque las derechas en Europa, las más decentes, lucharon contra el nazismo, lucharon contra el fascismo. La nuestra, la derecha de este país, es heredera del franquismo. No ha sido presidente del gobierno. Eso se nota. Bueno, no solamente el voto por correo, están poniendo en duda todo el sistema electoral, que es más grave todavía. Esto es un trumpismo puro, es lo mismo que hacía Trump. Trump, antes de presentarse a las elecciones, decía, esto está todo mal. Y eso que el sistema norteamericano ni se parece al español. Pero claro, interesaba poner en duda la legitimidad del gobierno de otro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Es que estaba escuchando... No, es que, vamos a ver, sí. A mí me gustaría hacer una intervención sobre las elecciones y la adulteración de elecciones y el señor Aznar, porque ese es un problema que aparece en el sistema electoral español por primera vez cuando Aznar concurre a las elecciones en 1989. Antes no se habían impugnado nunca resultados electorales. En las elecciones de 1989, que son las primeras de Aznar, se impugnaron las elecciones y se anularon en Murcia, en Pontevedra y en Melilla. Esas impugnaciones que se hicieron por las audiencias provinciales fueron recurridas y el Tribunal Constitucional anuló las sentencias de Murcia y de Pontevedra y confirmó la de Melilla. Se repitieron las elecciones en Melilla, pero no en ninguna de las otras. Entonces, Felipe González presentó una cuestión de confianza, para que los diputados de Pontevedra y de Murcia pudieran participar en la investidura del presidente del gobierno, que no lo habían podido hacer. La primera vez que aparece Aznar. Pero es que en el 93, en la noche electoral, nada menos que Ruiz Gallardón y Javier Arenas estuvieron sosteniendo en la televisión que se estaba dando un pucherazo y que si el PSOE ganaba las elecciones era como consecuencia de un pucherazo. Y se tuvieron que tragar esas palabras. Ya. Es decir... Pero Javier, perdóname, ¿se impugnaron la primera vez por iniciativa de José María Aznar y los suyos? ¿O cómo fue? Claro, fueron iniciativas del Partido Popular los que impugnaron las elecciones. Las elecciones en Murcia, en Pontevedra y en Melilla. Y entonces se anularon las elecciones y el Tribunal Constitucional anuló las decisiones de las audiencias provinciales de Murcia y entonces, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que tiene mal perder o que José María Aznar? Hombre, quiero decir que desde que está Aznar, el Partido Popular solo acepta el resultado electoral cuando gana, pero no acepta nunca cuando pierde.
Le pasó eso, después aceptó en el 96, a pesar de todas las dificultades que hubo, en el 2000 y en el 2004 vuelve otra vez a impugnarla, la primera que gana con lo de la guerra de Irak y con todo, cuando fue la barbaridad que ellos intentaron hacer de atribuir el atentado a ETA para intentar ganar las elecciones y reteniendo la información. Es decir, ellos han hecho, y luego lo han hecho con Sánchez, al que le han negado la legitimidad desde el primer momento. Es decir, Aznar, desde que Aznar entra en el terreno electoral, solamente el Partido Popular acepta las elecciones cuando las gana el Partido Popular y no las acepta cuando las pierde. Es decir, no es una anécdota, es una categoría, es algo que se produce sistemáticamente por parte del Partido Popular. Por lo tanto, y esto está ahí, nada más que hay que ir a mirarlo. 1989, la primera vez, nunca se había producido antes y no se ha producido tampoco después, Tampoco se produce después. El sistema electoral español es un sistema que está muy bien estructurado y que realmente resulta muy difícil que se pueda cometer un pucherazo electoral. No se ha producido. La única vez fue en 1989, que fue curiosamente la primera vez que apareció. Queda claro. Thank you.